En las profundidades del Atlántico yace un misterio que el tiempo no ha logrado enterrar. Desde los sacrificios heroicos de los ingenieros hasta las teorías más sorprendentes que culpan a la luna de la tragedia, el Titanic sigue revelando secretos que contradicen la historia oficial. A través de relatos emocionantes, conoceremos las verdades ocultas que los sobrevivientes descubrieron. Número 1. La explosión oculta. La tragedia del Titanic ha sido narrada como un choque fatal contra un iceberg. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad aún más aterradora? Un grupo de sobrevivientes reveló entre lágrimas que el iceberg no fue lo que destruyó el barco. Desde el fondo del océano emerge una nueva teoría, una explosión interna causada por la electrólisis. Imagina el pánico a bordo cuando, tras el choque, una pequeña explosión sacudió las entrañas del Titanic. Al principio no se le dio importancia y el barco siguió su curso por cerca de una hora, aparentemente intacto. Lo que la tripulación desconocía es que ese pequeño estallido era el presagio de un desastre mayor. Una segunda explosión, mucho más fuerte, dividió al Titanic en dos partes. Los ingenieros, enfrentándose a una situación jamás vista, no supieron reaccionar a tiempo, y el caos se apoderó de la nave. Sobrevivientes como Bogdanak Buret hablaron de cómo oyeron el estruendo y cómo vieron las aguas heladas tragarse al barco en cuestión de minutos. Esta teoría desafía la narrativa convencional del iceberg y nos obliga a repensar lo que realmente sucedió esa fatídica noche. A lo largo de las décadas, las voces de los sobrevivientes que mencionaron esta explosión han sido ignoradas o acalladas, pero la verdad finalmente está saliendo a flote, y es más impactante de lo que cualquiera podría haber imaginado. Número 2. Los remaches fatales. Imagina un barco que fue construido para desafiar los límites de la tecnología de su tiempo, pero que fue traicionado por algo tan simple como un pequeño componente de su estructura. Los remaches del Titanic, esos diminutos pedazos de hierro que debían mantener unidas las enormes placas de acero del casco, se convirtieron en uno de los factores clave que llevaron a la tragedia. Mientras los pasajeros disfrutaban de una noche tranquila en el océano, esos remaches, ocultos a simple vista, comenzaban a ceder bajo la presión de las gélidas aguas del Atlántico. Lo que para los ingenieros parecía una elección estándar en materiales, resultó ser un grave error, ya que esos remaches contenían altos niveles de escoria, un subproducto de la forja que debilitaba el metal cuando se exponía a temperaturas extremas. Cuando el Titanic impactó contra el iceberg, los remaches fueron las primeras piezas en fallar, provocando una reacción en cadena que permitió que el agua se filtrara rápidamente en los compartimientos del barco. Sin estos remaches, la estructura del Titanic habría resistido mejor el choque, pero en cuestión de minutos, el insumergible comenzó a hundirse irremediablemente. De manera irónica, mientras la grandiosidad del Titanic hacía que todos creyeran en su invulnerabilidad, fue la fragilidad de estos pequeños componentes lo que selló su destino. Los estudios metalúrgicos de Tim Falk revelaron un detalle aún más impactante. La cantidad de escoria en los remaches era 3 veces mayor de lo permitido, lo que explica por qué cedieron tan fácilmente ante el impacto. Esta pequeña negligencia técnica, escondida en los cimientos del barco, provocó que lo que debía ser un viaje épico terminara siendo una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Y así, lo que comenzó como una travesía de lujo hacia América, se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, todo por unos diminutos y traicioneros remaches. Número 3. La ilusión óptica mortal. El Titanic, en su fatídico viaje inaugural, no solo fue víctima de un iceberg en medio del Atlántico, sino también de un fenómeno atmosférico fascinante y devastador a la vez. La Fata Morgana, una ilusión óptica que engañó incluso a los más experimentados marineros. Pero, ¿qué es exactamente esta ilusión y cómo pudo ser tan letal? La Fata Morgana es un fenómeno provocado por la interacción de corrientes de aire de temperaturas muy diferentes. En este caso, mientras el Titanic surcaba el océano, navegaba entre la cálida corriente del Golfo y la fría corriente del Labrador.
Esta mezcla de aires, lejos de ser inocua, actuó como una especie de lente natural que distorsionó la visión de los vigías, haciendo que el iceberg apareciera mucho más lejos de lo que realmente estaba. De hecho, el historiador británico Tim Moulton sugiere que fue esta ilusión la que condenó al Titanic, ya que retrasó la percepción del peligro por parte de la tripulación. Mientras los vigías observaban el horizonte, confiados en que tenían tiempo de sobra para maniobrar, la Fata Morgana les jugaba una mala pasada. El iceberg, oculto tras este espejismo óptico, solo se hizo visible cuando ya era demasiado tarde, y aunque la tripulación reaccionó de inmediato, la distancia entre el Titanic y el bloque de hielo era prácticamente inexistente para ese momento. A pesar de las advertencias previas sobre icebergs en la zona, la tripulación, confiando en su capacidad para divisar cualquier obstáculo a tiempo, no contaba con que el océano mismo les estaba jugando en contra. Este fenómeno es particularmente letal porque no es visible para el ojo humano. Solo cuando la catástrofe está a punto de suceder, el espejismo desaparece. Así, el Titanic se enfrentó a una fuerza natural que no podía prever ni evitar. Además, la tragedia no fue solo una cuestión de decisiones humanas, sino también de cómo las mismas fuerzas del océano se confabularon para esconder el iceberg hasta el último momento. Número 4. Los héroes ocultos, los ingenieros del Titanic. Los ingenieros del Titanic son los verdaderos héroes olvidados en la historia del naufragio. Mientras la mayoría de los pasajeros luchaba por escapar y salvar sus vidas, estos 24 hombres, liderados por B. Joseph Bell, enfrentaron una situación que parecía imposible de revertir. Lo fascinante es cómo, en medio de un caos absoluto, lograron mantener el control de las calderas y evitar que el barco se desmoronara aún más rápido. No solo luchaban contra el avance imparable del agua, sino también contra la presión interna de las calderas, que amenazaban con explotar en cualquier momento. De hecho, trabajar en esas condiciones es difícil de imaginar. Estos hombres estaban en las entrañas del barco, en medio de una vorágine de vapor, calor y ruido ensordecedor, mientras el agua helada se infiltraba lentamente en los compartimentos inferiores. Sin embargo, no dudaron en continuar, a sabiendas de que no habría botes salvavidas para ellos. Sabían que su sacrificio era necesario para que otros tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Mantuvieron el barco a flote el tiempo suficiente para que más pasajeros pudieran evacuar. Además, lo que muchos no saben es que si no hubiera sido por ellos, el Titanic habría explotado, mucho antes de partirse en dos. El trabajo de estos ingenieros evitó que la presión de las calderas se descontrolara, lo que habría acelerado el hundimiento de forma catastrófica. La idea de controlar un monstruo mecánico de ese tamaño, en las condiciones más adversas posibles, es un acto de valentía que raramente se menciona en los relatos más populares del Titanic. Asimismo, lo increíble es que lo hicieron con la certeza de que no habría escapatoria para ellos. Mientras que muchos intentaban subir desesperadamente a los botes, los ingenieros permanecieron en sus puestos, luchando contra una máquina que sabían que no podrían salvar. Sin embargo, gracias a ellos, miles de personas tuvieron una oportunidad más de escapar del desastre. Número 5. Los músicos que tocaron hasta el final. En medio de la desesperación que envolvía al Titanic, hubo un grupo de hombres que, increíblemente, mantuvo la compostura y continuó con su labor. Los músicos del barco. Mientras el caos reinaba en cada rincón y los pasajeros luchaban por subirse a los botes salvavidas, estos músicos optaron por una respuesta diferente al pánico. Tomaron sus instrumentos y comenzaron a tocar. Al principio, las melodías que interpretaron eran animadas, en un intento por infundir calma en aquellos que ya sentían la inminente tragedia. Los pasajeros que subían a los botes escuchaban valses y ragtimes, sonidos que contrastaban con la creciente inclinación del barco y el frío que los envolvía. Lo fascinante es que, a medida que la situación empeoraba, los músicos adaptaron su repertorio a la gravedad del momento.
Wallace Hartley. El líder de la banda entendió que su música era más que simples notas en un pentagrama. Era un recurso de consuelo para quienes vivían sus últimos momentos. La transición de las piezas alegres a las más solemnes no fue casual, sino una respuesta calculada para acompañar el sufrimiento y el miedo de los pasajeros, ofreciendo algo de paz en medio del desastre. Además, hay algo profundamente simbólico en su elección final. Mientras el Titanic se hundía, se cuenta que los músicos interpretaron "Más cerca de ti, mi Dios", una melodía que resonó en el alma de los que aún quedaban a bordo. La música se convirtió en un eco del fin, una manera de enfrentar la tragedia con algo de dignidad. Lo más impactante es que estos hombres continuaron tocando hasta que ya no fue posible. Incluso cuando la inclinación del barco se volvió extrema y el frío cortaba la piel, ellos siguieron firmes, como si sus violines y chelos fueran su única arma frente al caos. Lo que resulta aún más impresionante es que la banda no solo tocaba para consolar a los demás, sino también para enfrentarse a su propio destino. Número 6. La superluna y el iceberg. El impacto de la superluna en el hundimiento del Titanic es una teoría tan intrigante como inesperada. Nos invita a mirar hacia el cielo, más allá del propio océano, para encontrar una de las posibles causas del desastre. En enero de 1912, la Tierra fue testigo de una extraordinaria alineación astronómica. La Luna, en su fase de mayor proximidad a nuestro planeta, se alineó perfectamente con el Sol y la Tierra, generando una superluna inusualmente brillante. Este fenómeno astronómico no solo fue un espectáculo visual, sino que también produjo efectos físicos en nuestro planeta. Las fuerzas gravitacionales combinadas de la Luna y el Sol provocaron mareas excepcionalmente altas, alterando significativamente los océanos y, según esta teoría, liberando icebergs que hasta ese momento permanecían varados en aguas poco profundas. De hecho, los icebergs, que normalmente hubieran estado atrapados, comenzaron a moverse con mayor libertad debido al aumento del nivel del mar, flotando hacia rutas que normalmente no habrían atravesado. Uno de estos bloques de hielo, liberado de su prisión acuática, fue el que cruzó el camino del Titanic. Así, lo que en un principio parecía una coincidencia más en el vasto océano, fue en realidad el resultado de una serie de eventos astronómicos que, sin la intervención de la superluna, tal vez nunca habrían sucedido. Pero lo más fascinante de esta teoría es cómo combina el poder impredecible de la naturaleza con la fatalidad que siguió a uno de los barcos más grandiosos de su época. La Luna, que tantas veces ha sido asociada con la belleza y el misterio, fue la causante, en parte, de una tragedia que nadie pudo haber anticipado. Este fenómeno astronómico, aparentemente lejano e inofensivo, mostró su influencia en la vida humana de una manera devastadora. Por otra parte, lo que resulta aún más sorprendente es cómo la fuerza invisible de las mareas, impulsada por esta alineación celestial, afectó directamente la ruta del Titanic. Sin la superluna, es muy probable que el iceberg que lo colisionó jamás hubiera estado en su camino. Número 7. El misterio de los cuerpos perdidos. El destino de los más de 1000 pasajeros desaparecidos. Durante el hundimiento del Titanic, sigue siendo un enigma que alimenta las teorías más diversas. Mientras que algunos cuerpos fueron encontrados flotando en las gélidas aguas del Atlántico, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro visible. Y es ahí donde comienza una de las preguntas más desconcertantes. ¿Qué ocurrió con esos cuerpos que nunca fueron recuperados? Una de las explicaciones más aceptadas es que muchos de estos pasajeros quedaron atrapados dentro del Titanic, sellados en el interior del barco, mientras éste se hundía a más de 4 kilómetros de profundidad. Imagínate el pánico dentro de las cubiertas inferiores, donde los pasajeros de tercera clase intentaban escapar sin éxito.
A medida que el barco se llenaba de agua, algunos habrían quedado atrapados en los compartimentos, sin ninguna posibilidad de salir. Esta teoría sugiere que los cuerpos permanecen en el casco, inaccesibles a la vista de los exploradores que han visitado los restos del Titanic. Sin embargo, hay otra teoría igualmente inquietante que propone que los carroñeros del océano, como peces, crustáceos y otras especies marinas, pudieron haber devorado los cuerpos. El océano profundo es un lugar inhóspito, pero lleno de vida. Los restos humanos, especialmente aquellos flotando en la superficie, habrían sido rápidamente atacados por la fauna marina, dejándolos irreconocibles o desintegrados. Esto explicaría por qué se encontraron solo unos 340 cuerpos, mientras el resto desapareció sin dejar huella. Lo más interesante es que Robert Ballard, el oceanógrafo que descubrió los restos del Titanic en 1985, nunca ha encontrado evidencia de cuerpos humanos en sus 33 expediciones al sitio. Sin embargo, hay indicios intrigantes, como fotos de botas de cuero y otros objetos personales que sugieren que algunos cuerpos podrían haber quedado en los compartimientos más protegidos del barco, perfectamente preservados por la falta de oxígeno y la fría temperatura del agua. Ballard cree que en los rincones más profundos del Titanic podría haber restos humanos bien conservados, aunque estos aún no han sido localizados. Número 8. El único japonés a bordo. La historia de Masabumi Hosono. El único japonés que viajaba a bordo del Titanic es una de las más impactantes y trágicas de la catástrofe, no solo por haber sobrevivido al hundimiento, sino por las consecuencias que enfrentó al regresar a su país. Mientras el barco se hundía en las frías aguas del Atlántico, Hosono se encontró ante una encrucijada moral que definiría el resto de su vida. Al ver que los botes salvavidas se llenaban rápidamente con mujeres y niños, el funcionario japonés fue testigo de cómo muchos hombres decidían aceptar su destino con resignación, manteniéndose fieles al código de caballerosidad que imperaba en ese momento. Sin embargo, cuando un bote salvavidas apareció frente a él con asientos vacíos, Hosono enfrentó una decisión desgarradora: arriesgarse a morir con honor o salvar su vida, sabiendo que su cultura lo condenaría por ello. En Japón, el código de honor samurái, profundamente arraigado en la sociedad de la época, valoraba el sacrificio y el deber por encima de la supervivencia individual. Ceder un lugar a las mujeres y niños era no solo una obligación moral, sino una expectativa cultural inquebrantable. A pesar de esta presión, Hosono tomó la decisión de subirse al bote vacío y salvar su vida, un acto que cambiaría su destino para siempre. Al regresar a Japón, lo que Hosono no esperaba era el juicio implacable de su propia sociedad. Número 9. El fuego en el depósito de carbón. Entre las múltiples teorías que intentan explicar el trágico hundimiento del Titanic, una de las más intrigantes y menos conocidas involucra un incendio que ardió en silencio en las entrañas del barco. Antes de que el Titanic siquiera zarpara, ya existía un fuego constante en uno de los depósitos de carbón ubicado en el interior de los compartimentos. Este fuego, aunque no visible para los pasajeros ni para muchos de los tripulantes, representaba una amenaza latente. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por controlarlo, no pudieron extinguirlo por completo, lo que resultó en una situación crítica. Lo más interesante es cómo este incendio oculto pudo haber jugado un papel crucial en el desastre que ocurrió más adelante. Según algunos expertos, el calor generado por el fuego debilitó las placas de acero que conformaban el casco del barco. Estas placas, que debían soportar no solo el peso del barco, sino también cualquier impacto inesperado, ya estaban comprometidas antes de que el Titanic comenzara su viaje inaugural. Así, cuando el Titanic colisionó con el iceberg, estas placas de acero, previamente debilitadas por el fuego, se rompieron mucho más fácilmente
de lo que deberían haberlo hecho. Lo que podría haber sido un daño controlable, se convirtió en una fractura devastadora que selló el destino del barco y de sus pasajeros. Además, esta teoría plantea que la tripulación, al ser consciente de este fuego interno, aceleró el barco para llegar a su destino antes de que la situación empeorara. El Titanic, un coloso de los mares, navegaba a toda máquina por las aguas heladas del Atlántico, lo que redujo el tiempo de reacción cuando el iceberg fue finalmente avistado. En lugar de poder maniobrar con calma, la tripulación se encontró en una situación límite en la que el tiempo era el enemigo. Este exceso de velocidad, combinado con las placas de acero debilitadas, creó las condiciones perfectas para la tragedia que vendría. Número 10. La fractura del Titanic en dos. Durante años, la imagen que dominaba la narrativa del hundimiento del Titanic era la de un coloso que se sumergía intacto en las profundidades del océano. Pero las voces de los sobrevivientes contaban una historia diferente. Muchos de ellos afirmaron haber sido testigos de cómo el barco, en medio del caos y el pánico, se partía en dos antes de desaparecer bajo las olas. Sin embargo, estas declaraciones fueron ignoradas o minimizadas, pues la creencia popular de la época sostenía que el Titanic había descendido al fondo del mar como una sola unidad. No obstante, la verdadera magnitud de lo sucedido no se reveló hasta 1985, cuando el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo descubrieron los restos del Titanic en el fondo del Atlántico. Lo que encontraron fue impactante. La bow proa y la popa del Titanic descansaban a más de 600 metros de distancia entre sí, confirmando que el barco se había partido en dos secciones antes de hundirse por completo. Este hallazgo cambió para siempre la narrativa del naufragio, revelando una imagen mucho más dramática y desgarradora de lo que ocurrió esa fatídica noche. Para los sobrevivientes, la fractura del Titanic fue uno de los momentos más terribles de la tragedia. El estruendo que acompañó la ruptura del barco fue descrito como ensordecedor, una mezcla de acero desgarrándose y madera crujiendo, mientras el Titanic se partía implacablemente. Los pasajeros que estaban en la popa, la parte trasera del barco, vivieron una experiencia aún más surreal. Al elevarse abruptamente hacia el cielo, fueron arrojados al aire por la inclinación, solo para caer nuevamente cuando la popa se desplomó hacia el agua. Este evento caótico dejó a muchos sin la más mínima oportunidad de escapar. Lo que es aún más aterrador es cómo la fractura del Titanic selló el destino de cientos de personas que todavía estaban a bordo en ese momento. Número 11. Los perros del Titanic. No solo transportaba a miles de pasajeros humanos, sino también a un grupo de perros que viajaban con sus dueños. 12 perros estaban a bordo en el momento del hundimiento, alojados en las perreras del barco o junto a sus propietarios en las cabinas de primera clase. De esos 12, solo 3 lograron sobrevivir. Los pequeños pomeranos y el pequinés fueron llevados en los botes salvavidas, escondidos discretamente bajo mantas o abrigos. La historia más conmovedora entre los perros del Titanic es la de Pat Elizabeth Isham, una pasajera de primera clase que decidió quedarse en el barco porque no le permitieron llevar a su gran danés en el bote salvavidas. Isham, ante la imposibilidad de abandonar a su perro, optó por permanecer con él, lo que la llevó a la muerte. Su cuerpo fue encontrado días después, un testimonio de su amor y lealtad hacia su fiel compañero. Número 12. Los sacrificios de los oficiales de máquinas. Los oficiales de máquinas del Titanic son algunas de las figuras más heroicas y al mismo tiempo menos reconocidas de esta tragedia. Bajo las órdenes del oficial jefe de máquinas, Joseph Bell, un equipo de ingenieros, electricistas y caldereros se enfrentó a la muerte de frente para intentar mantener el Titanic a flote el mayor tiempo posible. Estos hombres trabajaron en las profundidades del barco, controlando las calderas y reduciendo la presión en las máquinas a medida que el agua inundaba los compartimentos. El sacrificio de estos hombres permitió que muchos pasajeros subieran a los botes salvavidas.
De no haber sido por ellos, el Titanic habría sucumbido mucho más rápido. Sin embargo, ninguno de estos oficiales sobrevivió. El trabajo que realizaron fue esencial para retrasar el hundimiento, y aunque murieron en el proceso, su valentía salvó incontables vidas. Es fácil olvidarse de aquellos que nunca subieron a los botes, pero el legado de los oficiales de máquinas del Titanic es un recordatorio de los sacrificios silenciosos que se hicieron esa fatídica noche. Número 13. Los botes salvavidas vacíos. Uno de los aspectos más desconcertantes del hundimiento del Titanic fue la ineficiente evacuación de los pasajeros en los botes salvavidas. Aunque el Titanic solo tenía 20 botes salvavidas, estos podrían haber acomodado aproximadamente a la mitad de las personas a bordo, lo cual ya era insuficiente. Sin embargo, lo más trágico fue que muchos de estos botes partieron medio vacíos. El caos y la desorganización en la evacuación, combinados con el miedo y la incertidumbre, hicieron que en varios de los botes salvavidas se colocaran menos personas de las que podrían haber transportado. Algunos testimonios de sobrevivientes describen escenas de horror. Mientras algunos botes salvavidas flotaban casi vacíos, cientos de personas quedaban atrapadas en el Titanic sin ninguna posibilidad de escape. Las primeras embarcaciones lanzadas al agua apenas contenían pasajeros. En algunos casos, había solo una docena de personas en botes diseñados para llevar a más de 60. Esta terrible falta de organización contribuyó significativamente a la pérdida de vidas. A medida que el Titanic se hundía más rápido de lo esperado, la oportunidad de salvar más personas se evaporó, y los botes que quedaban fueron lanzados apresuradamente, llenos de pánico y terror. Las imágenes de los botes salvavidas alejándose de la catástrofe mientras el barco se partía en dos siguen siendo una de las escenas más icónicas y desgarradoras del naufragio. Número 14. El silencio del transatlántico Californian. Otro elemento clave en la tragedia del Titanic fue la más cercanía del SS Californian, un transatlántico que estaba a menos de 20 millas de distancia cuando el Titanic comenzó a hundirse. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, el Californian no acudió en ayuda del Titanic. ¿Cómo es posible que un barco que se encontraba tan cerca no interviniera? El oficial de comunicaciones del Californian, Cyril Evans, había apagado la radio la noche del desastre, lo que impidió que las llamadas de socorro del Titanic fueran recibidas. Además, una teoría sugiere que las iluminaciones en el cielo, causadas por la aurora boreal y las diferentes capas de aire, habrían confundido a la tripulación del Californian, quienes vieron las bengalas de auxilio del Titanic, pero pensaron que eran señales de otro barco más pequeño. Aunque algunos miembros de la tripulación observaron luces extrañas y bengalas, no entendieron la gravedad de la situación. A medida que el Titanic luchaba por mantenerse a flote, el Californian permanecía inmóvil en la distancia, envuelto en un silencio fatal. Esta pasividad resultó ser una de las mayores tragedias de la noche, ya que la intervención del Californian podría haber salvado cientos de vidas. Este error costó tiempo valioso y sumó otra capa de tragedia a la historia del Titanic. Número 15. El legado de Thomas Andrews. Thomas Andrews, el arquitecto principal del Titanic, es una de las figuras más trágicas y respetadas de la historia del barco. Andrews, un brillante diseñador naval, estaba a bordo del Titanic en su viaje inaugural para asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Pero cuando el Titanic chocó contra el iceberg, Andrews rápidamente comprendió la magnitud de la situación. A diferencia de muchos otros oficiales que trataron de mantener la calma entre los pasajeros, Andrews se enfocó en asegurarse de que la gente supiera que el barco se hundiría. Su figura, corriendo el barco e instando a las personas a colocarse chalecos salvavidas y dirigirse a los botes, quedó grabada en la memoria de los sobrevivientes. Andrews se negó a salvarse. A medida que el Titanic se hundía, fue visto por última vez en el fumador de primera clase, mirando un retrato sobre la chimenea, resignado a su destino. A lo largo de los años,
Andrews ha sido recordado como un hombre honorable y heroico, que hizo todo lo posible por salvar a los pasajeros, aunque sabía que el barco que había diseñado estaba destinado a hundirse. Su legado no solo se recuerda por el Titanic, sino también por su incansable dedicación a la seguridad de los pasajeros hasta el último momento.